la era de las revoluciones. El antiguo régimen se desmorona por un conjunto de revoluciones iniciadas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Este proceso se inició en Norteamérica, donde los colonos se levantaron contra la corona inglesa. La Declaración de Independencia fue solo el inicio del proceso de emancipación de las 13 colonias del dominio de Inglaterra, que se inicia el 4 de julio de 1776 y terminaría con la firma de Versalles en el año de 1783. Durante el siglo XVII llegaron muchísimos colonos a esta parte de América en una travesía de 2 meses muy peligrosa y llamaron a este nuevo lugar las 13 colonias. Poco a poco este lugar de América llamada las 13 colonias fueron habitadas, pero debemos aclarar que llegaron holandeses, también belgas, suecos, escoceses y muchos más, pero sobre todo fueron habitadas por los ingleses. Las colonias que se asentaron fueron las siguientes: Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Y las del norte, estas colonias del norte, se dedicaron básicamente al comercio y a la industria. En cambio, las del sur se dedicaron a la agricultura en las plantaciones de algodón, tabaco, arroz y que fueron trabajadas por los negros esclavos. Pero ¿por qué llegaron a estas tierras estos colonos? Bien, ellos venían huyendo desde sus lugares de origen debido a sus creencias religiosas. Ellos no eran católicos, eran de la religión protestante y estaban muy convencidos que la conversión a la religión debiera ser voluntaria y no religiosa. Otra de las razones muy importantes era el trabajo en la tierra. Ahora bien, el recurso más valioso en América del Norte era esta, la tierra. Por eso la corona inglesa otorgó muchos incentivos a aquellos europeos que viniesen a América para que pudieran trabajar estas tierras. Al llegar muchos colonos tendremos que ver cómo era la división social en estas 13 colonias. Estos colonos se asentaron en América, pero tuvieron una división social muy distinta a la europea. La división en América fue por grupos étnicos, es decir, por razas, y se consideraron dos solamente. La mayoría de raza blanca, la población europea, y el otro que vienen a ser los negros africanos traídos por los europeos. Pero tú dirás, ¿y qué pasó con los indígenas que eran originarios de estos lugares? Pues bien, como eran considerados enemigos, ellos no se consideraron dentro de esta sociedad. El principal recurso que recogía la corona inglesa de estas 13 colonias era el cobro de los impuestos debido al comercio, tanto las que se hacían dentro de las colonias como las que tenían en la misma corona. A mediados del siglo XVII, estas colonias se encontraban en una fase de prosperidad económica debido al comercio y la industria, pero también se encontraban en una madurez política, ya que ellos podían elegir a sus gobernadores y podían hacerlo mediante el voto. Y estas autoridades tenían la función de poner el orden y hacer el cobro de los impuestos. Los colonos demostraron que eran capaces de resolver sus propios problemas. Aprendieron y no dependieron de Inglaterra para nada, y comienzan a ser autónomos con esa capacidad de gobernarse, originando en ellos una identidad americana. Uno de los primeros intentos fue en la década de 1750, pues los colonos americanos exigieron a la corona inglesa que también pudieran participar mandando un representante al Parlamento británico. Los ingleses lo rechazaron
Esto marcó uno de los principales descontentos, el principal descontento que después originaría la independencia de las 13 colonias. La Guerra de los 7 Años involucró a los dos países de Francia e Inglaterra, cuya motivación era el afán de expansión en Norteamérica, debido al recurso importante que era la tierra, pues mientras más tierras tenías, te considerabas más rico. La Guerra de los 7 Años termina en el año de 1763, con la victoria de Inglaterra, pero con la ayuda de las 13 colonias, donde Francia tuvo que perder muchas de sus posesiones en América del Norte. Si bien es cierto que Inglaterra triunfó en esta guerra, esto causó demasiado gasto, con una deuda de 150 millones de libras esterlinas y dejó un ejército muy desgastado. La corona inglesa primero pensó cobrar a los propios ingleses, pero esta burguesía, que era muy poderosa, no lo permitió. Entonces la corona inglesa vio como solución cobrarle los impuestos a estas 13 colonias. ¿Qué te parece? Llevando a cabo su plan de cobrar los impuestos a las 13 colonias, la colonia inglesa primero impuso la ley del timbre, es decir, al uso de los sellos reales en los libros u otros escritos, frente a lo cual las colonias de América no cedieron, pero posteriormente implantaron muchos más impuestos, por ejemplo al plomo, al té, al vidrio, al azúcar, entre otros. El motín del té. El té era muy importante para los británicos. En el año de 1773 se da el motín del té, pues unos colonos disfrazados de indios asaltaron el barco en el puerto de Boston y arrojaron todo el cargamento de té. ¿Por qué? En protesta a los impuestos que pagaban por la importación del té. Y de esta manera rompen toda su relación con la corona británica. Pero los ingleses no se quedaron con los brazos cruzados, tomaron represalias. ¿Cómo? Ocupando la ciudad con su ejército inglés, sacaron a todos los funcionarios americanos y fueron reemplazados por ingleses, y además prohibieron todo tipo de reuniones a los americanos. Posterior a estos hechos, se reúne cada uno de los representantes de las colonias americanas, dándose el primer Congreso de Filadelfia en el año de 1774. Pues bien, ahí reunidos los representantes de estas colonias, a excepción de Georgia, donde George Washington y Samuel Adams declaran lo siguiente: tanto ingleses como colonos norteamericanos tenían los mismos derechos, pero ahí también nacería un nuevo ejército que tendría que enfrentarse al mejor de los ejércitos europeos, que eran los ingleses. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América del Norte. Esto significó la ruptura definitiva con la colonia británica o Inglaterra. Pero esto no fue el fin de la historia, sino el inicio de una serie de enfrentamientos que van a durar hasta el año de 1783. Ya en el año de 1781, las tropas inglesas ya fueron agotadas, definitivamente vencidas en la batalla de Georgetown. Y en el año de 1783 se firma la Paz de Versalles. Inglaterra ahí reconocía definitivamente la independencia de las 13 colonias. Al finalizar la guerra, el sentimiento de unión de estas 13 colonias no era muy intenso, por lo que cada una se mantuvo como un estado soberano. Una de las primeras necesidades que vieron ya estas colonias americanas ahora convertidas en los Estados Unidos fue la necesidad de elaborar una constitución que entró a regir desde marzo de 1789 y que dura hasta el día de hoy con sus diversas enmiendas. En esta constitución de los Estados Unidos se establece claro la división de los poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Pues bien, el ejecutivo sería con la representación de un presidente, y este sería elegido para un mandato por 4 años mediante el voto. En el legislativo, este iba a ser representado por un Congreso que tenía 2 cámaras y representaba al pueblo.
y en el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia y velaría por el cumplimiento de las leyes. Pero ¿cuál es la importancia de hablar de la independencia de las 13 colonias que se convierten en los Estados Unidos? Pues una de ellas es que esta va a servir de gran ejemplo a las futuras naciones que vendrían posteriormente. Pero también ahí veremos a la siguiente, que es la Revolución Francesa ocurrida en el año de 1789.